tus rodillas no has usado. Deja decirte que los lomos te herirán y las aguas crecerán y no podrás cruzarlas sino a nado. Deja tú de andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete, 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 y deja ya de andar en la orilla, métete a las aguas profundas. ¿Quieres ver otra vez sus maravillas? Métete, por favor, métete a las aguas profundas, métete, métete a las aguas profundas. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Oiga, qué tremendo ese canto que acabamos de escuchar, Las Aguas Profundas, del dueto Salazar. Fíjese que no lo había escuchado, apenas ayer la hermana Laura Santibáñez de allá de Lafayette, Indiana, me lo pidió y oiga, qué bonito canto, pero bueno, gloria a Dios por los que están escuchando en esta mañana, gran audiencia, gracias a todos los que hacen este programa de bendición. Y bueno, ya tenemos aquí en línea al pastor Roberto Armendáriz. Y bueno, pastor Roberto, ahorita queremos enviarle un saludo también a la hermana Sonia Wolf, que tan amablemente nos mandó unas fotos de la nieve allá en Toronto. Hasta se bajó de su carro a enfriarse, pobre hermana, pero con tal de mandarnos unas fotos de la nieve. ¿Y qué tal está usted, hermano Roberto? Dios le bendiga. Gracias a Dios, bien hermano, aquí pues mejor de lo que merecemos, dándole gracias a Dios por este día tan precioso, un poquito complicado los que tienen que salir a manejar aquí en Toronto porque está nevando. Sí, es lo que estaba viendo, que hay una tormenta, pastor, allá en Toronto. Así es, hermano. A veces eso le llaman a efecto del lago, es decir, viene el viento cálido y húmedo del sur hacia el norte, y con el viento contrario seco y frío que viene viene el viento cálido del sur y el viento frío y seco que viene del norte se juntan y se forman las tormentas aquí, hermanos, alrededor de los lagos, de los grandes lagos, y pues aquí estamos en Toronto, a un lado del lago Ontario. Entonces eso es lo que nos está sucediendo. Oh, pastor, qué tremendo. Y bueno, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar, pastor? Bueno, vamos a hablar acerca de la caída de Israel. Amén. Amén, pastor. Pues adelante, dejamos los micrófonos, que el Señor le use. Así es, hermanos, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí nuevamente en sintonía con nosotros. Nos consideramos, hermanos, todos nosotros muy indignos de que usted nos dé su atención, hermanos, pero lo que estamos presentando, hermanos, no es nuestro punto de vista, nuestro parecer, sino simple y sencillamente lo que la palabra de Dios enseña. Y pues queremos compartir con ustedes, hermanos, algo que está aquí en la palabra. Las semanas pasadas hemos estado hablando acerca de los profetas menores y nos enfocamos, hermanos, en algunos de ellos, como Oseas, hablamos de Jonás, hablamos de Joel, hablamos de Amós, y en su mayoría estos profetas estuvieron predicando, hermanos, en el reino del norte, el reino de Israel. Entonces, Dios los mandó, hermanos, en repetidas ocasiones a dar mensajes de advertencia a su pueblo, pero su pueblo pues no obedeció, no hizo caso al mandamiento o al mensaje de aquellos profetas, y entonces vino la consecuencia, hermanos, que se estaba esperando, ¿verdad? Según lo que habían profetizado. Y eso es lo que vamos a ver, hermano, de la consecuencia de no hacer caso a los enviados de Dios. Pero vamos primero a tener una palabra de oración.
Señor y mi Dios, una vez más quiero darte gracias este día por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros, Señor, que nos dejaste vivir un día más, nos permitiste, Señor, respirar, Señor, una vez más, Señor, el viento, Señor, de este día. Y, Señor, hoy es una oportunidad más, Señor, para cada persona, Señor, que está con vida, Señor. Una oportunidad más para sacar, Señor, de su corazón, Señor, aquello que le está afectando, Señor, y entregárselo, Señor, a ti. También para compartir de Cristo a una persona que esté en el camino. Y Señor mío, yo te pido que tú nos ayudes precisamente para hacer eso, Señor, entregarte todas nuestras cargas, Señor, entregarte todas nuestras deficiencias, nuestras debilidades, y pedirte que en el camino nos encuentre, Señor, aquella persona que está buscando de Cristo, Señor. Pedimos, Señor, que también nos ayudes en el estudio de tu palabra esta mañana, y cuídanos, Señor, en el transcurso de este día, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado hablando, como decía yo hace rato, acerca de los profetas menores, los profetas que escribieron menos que los profetas mayores, y hablamos de Oseas, hablamos de Amós, hablamos de Jonás, y todos estos, hermanos, fueron básicamente durante el mismo tiempo. Fueron contemporáneos, tal vez no en el mismo momento, en el mismo año, en el mismo preciso momento estaban predicando, pero alrededor de las mismas fechas. Y esto lo podemos ver porque ellos mismos hablan de quién estaba reinando durante su ministerio. Hemos hablado mucho de Jeroboam II. Yo lo he mencionado bastante porque a través de este rey, hermanos, Dios mandó muchos profetas. Por ejemplo, voy a leer aquí, voy a estar leyendo, hermanos, de estos últimos reyes de Israel hasta la caída, en el libro de Segundo de Reyes, el capítulo 14, y lo hemos leído, hermanos, en nuestros estudios ya en repetidas ocasiones. Escuche, lo dice así: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado a Israel el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco, a Amat, y que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Como habíamos hablado, hermanos, voy a simplemente dar un pequeño repaso de todo esto. Jeroboam II, y quiero aclarar nuevamente, hermanos, vuelvo y lo repito, que Jeroboam II es porque hubo otro Jeroboam primero, que fue el que dividió el reino, hermanos, muchos años antes de esto, como 150 años aproximadamente, no tengo la fecha o los números exactos en mi mente, pero aproximadamente 150 años antes de Jeroboam II se había dividido el reino. Y había muerto, hermanos, aquí Jeroboam II, fíjate bien, dice aquí, y fue sepultado con sus padres. Pero se nos dice, hermanos, varias cosas de él, que había reinado 41 años. 41 años había reinado, y a pesar, hermanos, de que él fue políticamente hablando un buen rey, es decir, que restituyó muchas de las ciudades que habían perdido en guerras pasadas a Israel, también fue muy valiente, se nos dice aquí, ¿verdad? Guerras que hizo y fue exitoso en sus guerras. Pero también, hermanos, no debemos de olvidar que fue un rey malo. Dice el versículo 24 del capítulo 14, que leímos aquí en Segundo de Reyes, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, este es el Jeroboam primero, que hizo pecar a Israel. Entonces, a pesar de haber sido un buen político, un buen rey en el sentido gubernamental, él fue una persona mala, hermanos. Y es interesante porque fíjate que después, hermanos, que él muere, en el capítulo 15 de Segundo de Reyes, dice aquí, hermanos, en el versículo 8,
Hay un pasaje que voy a brincar, que es del capítulo 15, versículo 1 al 7, porque se habla del rey que está en el sur, el rey Azarías, o también se llama rey Usías. Este rey, hermanos, pertenece al reino del sur, pero quiero enfocarme, hermanos, en el reino del norte, que es Israel, porque los profetas que habíamos estado estudiando habían ministrado en el reino del norte, aunque ellos vivían en el reino del sur. Pero fíjate que, curioso, mientras esto estaba sucediendo, había en el reino del sur, se nos menciona un rey que se llamaba Usías o Azarías, se menciona en los libros con diferentes nombres. Si tú quieres ver el trasfondo social, cultural de lo que estaba pasando en Judá, pues tenemos que ir a ver entonces el libro de las Crónicas, pero también, hermanos, tenemos que ver otros libros como el profeta Isaías, que es un libro que habla, hermanos, mucho acerca de Usías, porque él estuvo ministrando allá durante este tiempo. Pero concentrémonos nuevamente en el reino de Israel. Muere Jeroboam II, y dice que el versículo 29 del capítulo 14 que leí hace rato: y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Entonces, Zacarías viene y hereda el trono. Aquí estamos hablando de una dinastía. Pero fíjate que sucede después, hermanos, nuevamente brinco el pasaje que se nos habla de Judá para concentrarnos en Israel. Y dice en el versículo 8 del siguiente capítulo: en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel. Y dice 6 meses. Nada más reinó 6 meses. A contraparte, fíjate bien, Jeroboam II reinó 41 años, pero su hijo Zacarías reinó solamente 6 meses. Y tenemos que tener en cuenta, hermanos, que yo lo he mencionado muchas veces, que hay personas que tienen el mismo nombre, pero no se refieren a la misma persona. Por ejemplo, Zacarías también fue un sacerdote en tiempos pasados, allá con los tiempos de Joel, pero también es un profeta que profetiza después, muchos años después, que regresan, hermanos, del exilio. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de un Zacarías que era el hijo de Jeroboam II. Y este reinó solamente 6 meses. ¿Por qué? Dice el versículo 9: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías aquí, que están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Entonces, Zacarías, hermanos míos, dice aquí la palabra, para resumir, que solamente reinó 6 meses, pero que hizo lo malo. ¿Por qué? Reinó 6 meses porque Salum armó una conspiración contra él y lo mató. Pero algo interesante, hermanos, que quiero recalcar, y aquí es donde vamos a estar intercalando los profetas menores. Oseas había profetizado, hermanos, que esto iba a suceder. Fíjate bien cómo dice Oseas, y eso lo estudiamos hace unas semanas atrás, en el capítulo 7, versículo 10 y 11, dice así: la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Dice Efraín, perdóname, estoy leyendo otro pasaje, perdón, tengo que corregir esto. Dice aquí el pasaje que quiero leer, dice: entonces el profeta Amasías de Betel vino a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque se ha dicho a Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo de su tierra en cautiverio. Perdón, yo dije Oseas, pero el libro que quería ir es Amós. Disculpen por favor esa inconsistencia, pero Amós, hermanos, había profetizado de esto. ¿Te acuerdas? Yo la semana pasada creo fue que estaba diciendo yo que Amós estaba predicando y estaba hablando, hermanos, vehementemente en contra del culto que tenían ahí en Betel, y Amasías, aquel sacerdote, hermanos, viene y le dice: vete de aquí, no quiero que estés aquí
profetizando, y entonces él va con el cuento con el rey Jeroboam y le dice así: mira que Amós está predicando en tu contra y está diciendo que tú vas a morir de espada y Israel será llevado cautivo en cautiverio. ¿Ves? Y